La pandemia del coronavirus ha dejado un rastro de un enorme número de infectados y de muertos por todo el mundo, y casi todos los países del planeta se han visto afectados por esta enorme pandemia. El coronavirus no solo ha tenido consecuencias a nivel sanitario, sino que va a tener consecuencias sociales en nuestros hábitos de vida, y va a tener también, por desgracia, serias consecuencias económicas. Esto sería una noticia terrible, indicaría que que el coronavirus tiene una letalidad asombrosa y terrible, es decir, mataría a 1 de cada 10 personas a las que infecta. Sin embargo, una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es que las cifras oficiales no reflejan exactamente qué es lo que ocurre en realidad con la evolución de esta enfermedad. Hay muchísimas cosas que no sabemos todavía. Una manera de superar esta incertidumbre es la de realizar un estudio estadístico, es decir, aplicar pruebas de anticuerpos a una muestra importante de la población y a partir de esos resultados averiguar cuál es la prevalencia, es decir, cuál es la proporción de población afectada por el coronavirus. Y por tanto estos estudios de seroprevalencia permiten saber por dónde se ha extendido el virus y con qué intensidad se ha extendido entre la población. La inmunidad de grupo se produce cuando la enfermedad se extiende por la población. Al principio lo hace de una manera incontrolada, de modo que se da un crecimiento exponencial del número de casos, siguiendo una curva ascendente muy acelerada, pero en cuanto la infección llega a afectar a un porcentaje importante de la población, que se estima que es entre el 50 y el 60%, digamos que encuentra el techo de su capacidad de contagio y por tanto no puede subir, no puede continuar creciendo el número de contagios, básicamente porque ya es muy escaso el número de personas no infectadas que están a disposición del virus. Y por tanto, y esto se conoce por estudios con enfermedades de animales, se da inmunidad de grupo cuando se afecta a un 50 o un 60% de la población. En ese momento, el otro 50-40% se encuentra relativamente a salvo del contagio por el mero hecho de que están rodeados de personas que ya han superado la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues las principales consecuencias que tienen estos resultados son que a nivel sanitario estamos en una fase muy peligrosa todavía de la pandemia, porque hay una gran cantidad de población, un 95% de población, que no ha estado expuesta al virus, que es susceptible, por tanto, de contagiarse, y eso hace que sea absolutamente imprescindible mantener medidas de aislamiento social y de prevención de contagios, como el uso de mascarillas, por ejemplo, o evitar aglomeraciones. Mantener las medidas de seguridad para evitar contagios y procurar que el sistema sanitario se mantenga en niveles de operatividad, es decir, que no haya colapso del sistema sanitario. Se ha estudiado este tema también y se ha encontrado que el colapso del sistema sanitario produce una letalidad de en torno al 2%, es decir, está muy por debajo de ese 10% que podría pensarse que había a partir de los datos oficiales, sino que es mucho más baja, es un 2%, aún así es una letalidad enorme, es decir, el virus no solo es muy contagioso, sino que es muy peligroso, tiene una alta tasa de mortalidad y esa tasa de mortalidad con el colapso del sistema sanitario podría ser más baja, podría estar en el 1%, por ejemplo, o algo así, si, ya digo, se mantiene un nivel aceptable de casos nuevos
que impidan que el sistema sanitario pues, se vea sobrepasado. Otra buena noticia que podríamos sacar de estas malas noticias que nos da el coronavirus es que es posible que se haya debilitado, es decir, es posible que en las mutaciones que ha sufrido el virus durante todo este tiempo, desde que se produjo la pandemia en China hasta que llegó al resto del mundo, el virus ha mutado varios cientos de veces. En cualquier caso, lo que parecen indicar los estudios es que el grado de capacidad de contagio del virus durante todas estas mutaciones ha ido perdiendo fuerza y por tanto el virus es mucho menos contagioso ahora de lo que lo era hace unos meses, y eso puede hacernos pensar que quizá manteniendo las medidas de seguridad, a pesar de esta baja prevalencia del virus en la población, pues puede evitarse la aparición de picos, puesto que el virus tendría más dificultades para contagiarse, en parte por las medidas, en parte por quizá esta reducida capacidad de contagio que tiene ahora, una vez que ha mutado todas estas veces, que digo, son más de 100 veces. Estas son las cuestiones que tendremos que tener en cuenta. Y, por supuesto, también habrá que pensar en las consecuencias económicas que va a dejar el virus y en la posibilidad de que haya un rebrote, de que vuelva a aparecer, al menos en el hemisferio norte, el próximo otoño. Ese es un peligro que continúa estando ahí y habrá que estar vigilantes para ver cómo evoluciona.